Ciencia y religión, la evolución. Vamos a analizar el choque que hay entre dos cosmovisiones. Una cosmovisión que podríamos llamar tradicional y que se plasma en el relato bíblico y que analizada o imaginada como una narración literal de la historia, es decir, como historia y no como, digamos que entre comillas, historia sagrada, es decir, relato imaginario legendario. No, imaginado como historia, marca un modelo que es el modelo literalista fundamentalista de enfrentarse a este texto religioso, a esta parte de la Biblia que aparece en el libro del Génesis. Y por otra parte, nos encontraremos la cosmovisión moderna, el relato que ofrece la ciencia en relación con este asunto, que es un relato que tiene, digamos que su padre en la obra de Charles Darwin. Vamos a ver, en primer lugar, el relato religioso que aparece en Génesis 5, en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, Génesis 5, y que evidencia una noción de tiempos bien diferente de la que nos muestra la ciencia geológica, la biológica, la prehistoria, la antropología. Podríamos hacer un resumen de lo que aparece en Génesis 5. Encontramos un momento, que es el momento de la creación, digamos que la primera semana. Para los modelos de entender el mundo literalistas, que los encontramos tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y en cierto modo también lo podemos encontrar en el islam, puesto que las tres religiones toman este relato como un relato fundante, pues en esos modelos literalistas fundamentalistas de entender esta narración, sería una semana como las semanas nuestras de ahora. Y esa primera semana, 6 días de creación y el séptimo, el descanso. Digamos que la primera semana, desde el punto alfa, el punto de nacimiento del mundo, la creación del mundo por parte de Dios, hasta el momento en el que se crea Dios al ser humano. Es decir, desde el momento de la cosmogonía, del surgimiento del cosmos, al momento de la antropogonía, el surgimiento, la creación del ser humano. Una vez que se crea el ser humano, este Adán, tenemos un relato en Génesis 5 en el que si la gente que lo lee literalmente y que literalmente ha visto una primera semana, es decir, que cuenta un punto de partida, el que llamábamos punto alfa, creación, primer día, primer momento de la creación, punto alfa. Primera semana, al final de la primera semana tenemos ya a Adán, tenemos ya al ser humano, y luego en el resumen de Génesis 5 nos encontramos que Adán vive desde ese momento 930 años. Eso es lo que nos dice. Su hijo Set nace a la edad de 130 años de su padre Adán. Es decir, Set nace 130 años después, 5 días atrás, 5 días, solamente hay 5 días antes, pues nace 130 años, Set nace 130 años después de Adán. Y así el relato sucesivamente va engarzando unos con otros. Set engendra a Enós, Enós a Kenán, Kenán a Mahlalel, Mahlalel a Yered, Yered a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec a Noé.
Y ese es el relato en el que nos encontramos unos personajes extraordinarios porque viven: Adán 930 años, Set 912 años, Enos 905, Kenán 910, Mahalalel 895, Yered 962, Enoc no muere, Enoc es llevado a los cielos, eso es lo que dice Enoc. La narración específica dice: Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios, vivió y después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es decir, él no murió, sino que desapareció, pero ya había engendrado a su hijo Lamec. Entonces, después de Enoc, a su hijo, perdón, Matusalén. Después de Enoc, Matusalén, el más longevo, 969 años, luego Lamec, 777, luego Noé, y finalmente se acaba esta lista de los, podríamos llamar, patriarcas longevos. Y a partir de ese momento engendra Noé, engendra sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y muere. Y a partir del momento del diluvio hay como un nuevo orden, podríamos decir. Y en ese nuevo orden, 120 años será el máximo de los que puede vivir un ser humano. Y a partir de ahí ya empiezan las estirpes que surgen de Sem, Cam y Jafet. Y esas estirpes, pues, van pasando años, pero hay un cómputo desde este momento de la creación y desde estos patriarcas longevos hasta los hechos ya contrastablemente históricos que aparecen en la Biblia, como vista la Biblia y visto este relato como si fuera un relato histórico, es decir, como si fuera una historia en la cual los años son años como los nuestros, y por tanto resulta extraordinario estos patriarcas longevos, este Matusalén con 969 años, estas vidas enormes de los seres humanos, de los descendientes de Adán. ¿A qué lleva todo esto? Pues a que los literalistas, los que ven que eso es una historia literal, intenten ponerle fechas al surgimiento del mundo, a la creación del mundo. Y la creación del mundo, pues tenemos, por ejemplo, en los anales del Antiguo Testamento del arzobispo James Ussher, que plantea, haciendo una serie de cálculos, que tuvo que crearse el mundo a las 6 de la tarde del 22 de octubre del año 4004 a.C. Ese es a donde llega. Tiene que ver, claro, con las fechas de unos detrás de otros, de los primero Noé y luego los descendientes de Noé, luego Abraham, luego los descendientes de Abraham, luego ya los primeros momentos que podemos decir que la cronología es una cronología contrastadamente histórica, es decir, que no se trata de personajes imaginarios, como pueden ser pues estos que hemos visto, de Matusalén y demás, o el propio Noé, o Sem, Cam y Jafet, en fin, personajes que detrás de ellos hay relatos de construcción identitaria. Incluso esa construcción identitaria la podemos encontrar en el propio Abraham, en la descendencia de Abraham, en el otro de los personajes fundamentales, que es Moisés. También son relatos legendarios lo que hay detrás de todo ese mundo que expone el libro del Éxodo. Y cuando ya entramos en momentos que podríamos entender como más contrastablemente asociados con fechas que
decir que son seguras, estaríamos ya en el mundo de la monarquía judía, es decir, de la monarquía de David Salomón, por mucho que algunos estimen que también pudieran ser personajes de carácter legendario, pero bueno, más o menos estaríamos en el entorno del año 1000 y a partir de ahí fechas claramente contrastadas con otras fuentes históricas que nos permiten situar con bastante certeza los reinados de los personajes que ahí van apareciendo, más o menos a partir del siglo IX, siglo VIII, ya está perfectamente claro. Y lo que hacen entonces quienes lanzan la mirada hacia atrás desde un punto de vista literal es encontrar esa fecha original. La que tenemos aquí, que hemos citado la primera, la del arzobispo Usher, 4004. El calendario judío actual sigue por ese mismo camino. En el calendario judío actual, el mundo fue creado calculando, ¿no? Unificando unas fechas con otras. Fue creado en el 3760 antes de la era. O sea, una diferencia de unos cientos de años con el cálculo que había hecho el arzobispo Usher. Que es lo que nos lleva a que el año 2020 corresponda al año judío de 5780. Aquí tenemos una lápida que es muy interesante porque nos habla en nuestro idioma. Es una lápida en que, por una parte, el texto está en hebreo, que es el que aparece en la parte de arriba, y en la otra parte, el texto está en sefardí o ladino, en una lengua que es perfectamente comprensible para nosotros los españoles, puesto que es una mezcla de la lengua española con hebraísmos. Ese es el sefardí. Entonces tenemos esta lápida bilingüe, en hebreo por un lado, en sefardí por el otro, en que aparece un judío sefardí que nos dice la fecha y todo. Aquí vean que dice: aquí duerme Jacob Fernández Díaz. Así empieza en la parte superior. Aquí duerme Jacob Fernández Díaz, de edad años 58, falleció a día 5 de mayo del año 5470, que corresponde al 1712 de nuestra era. Por tanto, es un sefardí que está manteniendo el ladino, manteniendo el judeo español, esta lengua en la isla de Quíos, en 1712, cuando la expulsión fue en 1492, es decir, siglos después de la expulsión, mantiene la lengua y mantiene la necesidad de poner en su lápida, en esta lengua que él habla, el sefardí, aunque por el otro lado también la incluye en hebreo. Y dice, bueno, y como lo plantea, 5 de mayo del año 5472 de la creación, dice la creación del mundo. Golpes de muerte asaltaron en Jacob las obras pías que a su virtud ilustraron para obrar más, faltaron a Jacob Fernández Díaz. Es decir, que nos dice que murió el 5 de mayo del año 5472 de la creación del mundo. Por tanto, es el relato tradicional. Claro, el relato tradicional choca profundamente con la cosmovisión científica, con el relato de la ciencia. Ese relato de la ciencia que se construye, pues, de un modo muy claro cuando se va delimitando la hominización, se van delimitando
la geología de la Tierra y la cosmología en general, los estudios de física de los astros, astrofísica, cosmología, etc. Y entonces encontramos un profundo conflicto entre una mirada literalista, un profundo choque entre la mirada literalista, el literalismo del relato del Génesis y lo que está planteando la cosmovisión científica en estos asuntos. Y encontramos pues momentos muy duros de choque entre unos y otros en Estados Unidos, hasta el célebre caso Scopes en 1925, en que un profesor enseñaba a sus alumnos en Tennessee una forma que no tenía que ver con la narración bíblica, sino con la narración de la ciencia. Y fue condenado, aunque la pena fue mucho menor, fue una multa, mientras que los que defendían que no pudiera hacer eso, que no pudiera enseñar evolución, biología evolucionista, no pudiera enseñar los millones y millones de años de los que hablaba la biología evolucionista, pues no consiguieron que entrase en la cárcel, consiguieron solamente una pena de multa, pero penado a pesar de todo. Es decir, que en 1925 en el estado norteamericano de Tennessee no se podía enseñar esto. Y todo eso ha ido llevando a luchas por parte de los fundamentalistas, que hay un porcentaje, quizá un 10, un 15% en Estados Unidos de fundamentalistas que no aceptan que se enseñe evolución en las escuelas, y ese choque fuerte que en el siglo XIX, cuando más duro fue el empeño entre unos modelos y otros, cuando más duro era el intento sistemático de plantear que había una mentira de base, una falacia de base en lo que estaba planteando la ciencia respecto de la verdad que había en los relatos bíblicos, pues muchos científicos encontraron en la necesidad de renunciar a la religión si querían mantener su posición como su libertad como investigadores, ¿no? Y de ahí pues surgió un contexto muy fuerte de choque, que en el siglo XIX fue muy fuerte, y el surgimiento también de evolucionismos unilineales que hacían de la religión como una enfermedad del lenguaje, como una fase a superar. Ahí ese choque era muy evidente porque, claro, parecía una enfermedad del lenguaje cuando te decían que el mundo no tenía más que, pues eso, unos miles de años, un poco menos de 6.000 años, y todas las evidencias chocaban radicalmente con las evidencias científicas, geológicas, etcétera, chocaban radicalmente con ese punto de vista. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Pues en que salvo porcentajes pequeños, aunque sean un 10% en los Estados Unidos, salvo porcentajes pequeños, generalmente las narraciones religiosas han ido aceptando los tiempos, los enormes tiempos de la cosmología, los enormes tiempos de la geología, los tiempos enormes también para los 6.000 años estos que estamos viendo de la propia antropología, de la fecha que encontramos para lo que podemos llamar nuestra especie, es decir, para el Homo sapiens de 100.000 años, pues eso evidentemente choca radicalmente con esta forma literalista de entender el nacimiento, la antropogonía, este nacimiento del ser humano que no puede tener más de 6.000 años según esos cálculos que se hacen sobre la Biblia. Cálculos literalistas, que hay que tener en cuenta que en muchos casos hay otras aproximaciones a los siglos y siglos de vida de un Matusalén. Hay aproximaciones alegóricas o aproximaciones simbólicas que dicen que no se trata de años en el mismo sentido que los años nuestros, ¿no? Los años de ahora.
Pero esas interpretaciones alegóricas, esas interpretaciones simbólicas, no son las que suelen tener los modelos más fundamentalistas y más literalistas, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, como incluso hasta en el islam los podemos encontrar. No, no aceptan la alegoría y no aceptan el simbolismo y no aceptan otra interpretación que no sea la literal, es decir, días literales, semanas literales. Entonces, bueno, pues ese choque que lo encontramos en cierto modo resuelto, pues por ejemplo en el catolicismo, cuando Juan Pablo II se reservó todo lo que había antes del Big Bang, pero planteaba que era lícito para un creyente católico investigar en esos campos, investigar en los campos hasta el momento de la incertidumbre de lo que hay antes del Big Bang. Entonces se reservaba, dejaba el misterio de la creación, estaba, entre comillas, eso de misterio, ese acercamiento al relato de la creación, pero ya no tenía nada que ver con una semana literal, sino que se dejaba para esa incertidumbre que hay antes del Big Bang, que claro, para la cosmología es antes del tiempo como tal. Si el tiempo surge en ese momento, pues un antes del tiempo. Entonces, claro, la flexibilidad y la posibilidad de ser creyente católico y dedicarse a las investigaciones de este tipo, pues es mucho más fácil que si eres creyente fundamentalista literalista y quieres dedicarte a ese tipo de cosas, que evidentemente las tienes vetado, o reniegas de lo que te dice tu razón, o reniegas y por tanto tienes que renegar de la ciencia, o si no tienes que renegar del literalismo. ¿Qué encontramos? Pues todavía un fuerte literalismo bíblico en Estados Unidos y también entre los fundamentalistas judíos, no solo entre los fundamentalistas cristianos. En Estados Unidos y en los lugares en los cuales hay esa interpretación literalista fundamentalista, que ha llevado, pues, por ejemplo, en la actualidad a que los lobbies fundamentalistas en los lugares estos en Estados Unidos, en esa zona que algunos denominan Bible Belt, el cinturón bíblico, se hagan con el control de los consejos escolares y gracias al control de los consejos escolares consigan que los programas que los consejos escolares ponen los programas de estudio, que en los programas de estudio no se enseñe nada que pueda ser biología evolutiva. Se enseña una biología exclusivamente descriptiva, pero no se incluye el factor evolución en todo esto. Entonces, bueno, pues nos encontramos con ese planteamiento que es esconder lo que no gusta, para que no lo estudien los escolares. Porque antes intentaron, por ejemplo, en Arkansas, intentaron el tratamiento equilibrado. Es decir, que a los escolares se les plantease como hipótesis equilibradamente, como hipótesis a escoger, creacionismo y evolucionismo, lo que se llamaba tratamiento, balance treatment, tratamiento equilibrado. Y si dedicabas un minuto a explicar evolución, tenías que dedicar un minuto a explicar creación. Creacionismo, evolucionismo. Y ese choque lo encontramos todavía en contextos literalistas que son profundamente contrarios al relato de la evolución y a la evolución como tal, que es justamente lo que encontramos en la predicación de este niño predicador Nazaret Castillo Rey.